Bueno, luego de que el padre de la futura subsecretaria de Fuerzas Armadas fuera reconocido por víctimas de la dictadura como un torturador durante esa época, defensores de los derechos humanos han exigido que la designada autoridad no asuma en este cargo el próximo 11 de marzo. Para ampliar esta información y conocer más detalles de lo que ocurrió con el padre de la autoridad designada, vamos a conversar a esta hora con Carlos Pérez, quien fue víctima de violaciones durante la dictadura militar y también, víctima del señor Echeverría. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Carlos, quería remontarme a 40 años atrás y conocer cuál fue su historia en este triste capítulo de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Bueno, para tratar de resumirlo brevemente en virtud del tiempo que tenemos, yo puedo decir, Matilde, que estaba yo sirviendo en el regimiento WIN de Santiago. El 11 de septiembre el regimiento WIN no participó, digamos, en los acontecimientos directamente que se produjeron con el mismo golpe de Estado por el hecho de que había participado en el alzamiento y la insurrección para neutralizar el alzamiento y ahí era capitán del regimiento Víctor Echeverría Enríquez, padre de Carolina Echeverría. Él no pertenecía al regimiento WIN, él llegó después que asumió la comandancia en jefe el general Pinochet, enviado desde la Academia de Guerra junto a otros 3 capitanes que estaban haciendo un curso ahí de Estado Mayor. Él, con su especialización en inteligencia, llegó a hacerse cargo de lo que seguramente ya se tenía planificado, porque cuando al regimiento se le saca de Santiago durante la noche, entre el 10 y el 11, hacia afuera de Santiago, a unos galpones en virtud de la ley de control de armas. Cuando regresamos el 11 en la tarde, que ya se había producido el bombardeo de la Moneda y el golpe mismo, en esas circunstancias el regimiento ya estaba pleno de otras unidades que habían sido trasladadas del norte y del sur del país. En esa situación se crea una agrupación de combate desde el punto de vista militar y esta gente empieza a hacerse cargo de los departamentos de inteligencia, se hace cargo indudablemente este capitán Echeverría. ¿Y cuál fue su contacto con él? El contacto mío el primer contacto es que yo llegando ese día, el 11, de regreso de ese allanamiento, digamos, entre comillas, que se había realizado en una instalación de Corfo, fuera de Santiago, me entero de que a un oficial recién salido, un subteniente, el segundo comandante que había quedado a cargo de la unidad cuando nosotros habíamos salido, le había ordenado ajusticiar a un detenido desaparecido. A mí me narran eso e inmediatamente yo solicito conducto regular para hablar con el comandante del regimiento, el coronel Felipe Geiger. El comandante del regimiento entonces me recibe en su comandancia y en esas circunstancias entonces él ya no estaba solo, estaba no solamente el segundo comandante ese que había ordenado y el capitán Echeverría al lado. Entonces yo, por conducto regular que había solicitado, le informo de lo que he escuchado y le manifiesto de que yo no estoy dispuesto a cumplir ese tipo de órdenes. Categóricamente, incluso eso está hasta en el proceso que me hicieron. ¿Cuál fue la reacción? Porque le manifiesto de que yo he estudiado para oficial de ejército y no para verdugo. Y entré al ejército por el cariño y el aprecio a una profesión militar que entiendo que tiene que servir a todo el pueblo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Entonces él me dice que estamos en una situación de guerra y que esas órdenes, esas cosas ya no valen. Víctor Echeverría. ¿No? Él estaba ahí en ese momento porque tengo entendido de que él, por antecedentes que había recogido, también había participado en lo que determinó el ajusticiamiento de esta persona, digamos, ¿no? De un detenido que no tengo idea quién fue. Porque a él se le acusa de haber participado en interrogatorios. Bueno, pero yo narro brevemente, Matilde, sí, porque es mi parte, lo que yo conozco. Frente a esa situación que yo estoy narrando, me dicen que
tengo que cumplir órdenes, yo le digo que no, tengo, digamos, una vocación humanista, cristiana, digamos, muy profunda. Mi padre había sido profesor en la Universidad Católica y nos habíamos formado en ese concepto, ¿no? de un humanismo muy grande y no me permitían mis principios hacer eso, ni tampoco mi propia vocación militar. Entonces, de amor a la patria y de amor, digamos, a mi pueblo. Entonces, me dice que me vaya arrestado, que tengo en esa situación, tengo que presentar mi baja, me lo dice el comandante del regimiento, y que me entregue mis armas y me vaya arrestado. Me fui arrestado. Dentro del mismo regimiento había un recinto para oficiales casados. Yo estaba recién casado, o sea, hacía un año casado. Incluso mi esposa había dado luz a nuestra primera hija 11 días antes. En virtud del tiempo le quiero pedir que no, bueno, que pero, recordemos en definitiva eso, el actuar de Víctor Echeverría Enríquez, para resumir básicamente cuál fue su actuación durante ese periodo. Lo que yo conozco. Él, entonces, estando yo con arresto domiciliario ahí dentro de ese recinto militar, él ordena, porque él como oficial de inteligencia, en un momento determinado, que se haga un allanamiento a mi domicilio y que me vayan a detener. Y paso a ser detenido y paso inmediatamente a ser interrogado por esta persona, ¿no? Y lo que trata de hacer es que me declare culpable de un mentado y aparente conspiración, plan Z, cosas de esa naturaleza. Indudablemente que me niego a eso, y a partir de ahí entonces quedo detenido, ¿no? Detenido, pero ya en la unidad, alejado de mi familia, no vi más a mi familia durante todo ese tiempo, digamos, que estuve detenido, y que fueron meses, ¿no? Se me interrogó durante varios meses, ¿no? Incluso trasladándome en condiciones, pero realmente inhumanas. ¿Y cuál fue el trato que recibió usted de parte de Víctor Echeverría? Bueno, él es el que ordenaba eso, y él ordenaba la tortura. Yo fui horrendamente torturado, con corriente eléctrica, con golpes. Cuando se nos trasladaba, se nos colocaba algodones en los ojos, enseguida tela adhesiva, después una venda y una capucha encima. O sea, no veíamos nada y amarrado. ¿Por órdenes de Víctor Echeverría o fue él mismo el que procedió con estas torturas? Bueno, si él no procedió con eso, él dirigía eso. Él estaba a cargo de ese departamento. Estaba a cargo de todos los detenidos y tenía que ver con todas las detenciones que se realizaban y todo lo que sucedió en ese regimiento. Ahora, él nunca ha sido procesado. ¿A qué lo atribuye? Es lo que me extraña. Yo he estado trabajando, porque después de estar detenido y haber sido condenado a muerte por un informe que él elaboró y que se lo entregó a un general que ni siquiera estaba en Chile para esos acontecimientos, ¿no? A su paso por Santiago, en dirección al sur, firma mi pena de muerte sin siquiera realizar un proceso, un consejo de guerra, nada. Él asume ese general como presidente de un consejo de guerra con un informe que le pasan y quedó condenado a muerte. Durante un año estuve condenado a muerte, y de los cuales estuve más de 6 meses emparedado en una pared de barro, en una superficie que era no mayor que un ataúd, donde no tenía ni siquiera capacidad de moverme. Y se me sacaba de ahí a interrogatorios, incluso a hacer simulacros de pena de la pena de muerte. Pero tuve hasta fecha y día para la ejecución, que era el 2 de abril. Don Carlos, el gobierno de Michelle Bachelet ha nombrado como subsecretaria de Fuerzas Armadas a Carolina Echeverría, hija de Víctor Echeverría. ¿Usted se ha opuesto a este nombramiento? Yo no soy quien para oponerme al nombramiento. Lo que sí considero de que cualquier alto, y es lo que uno espera, ¿no? Los nombramientos tampoco, no tengo nada que ver en eso. Yo nunca he militado en partido político, ¿no? Y he estado fuera del país, pero sí creo, porque quiero regresar al país y tengo incluso la aspiración de que tal vez algún día mi familia regrese. Y narraba lo de mi hija, porque mi hija, siendo un bebé recién nacido, mi esposa fue llevada también para ser sometida a interrogatorios y querían que declarara en contra mí, y a mí me decían de que la iban a golpear, y ese era el señor Echeverría que decía eso. Entonces hoy día hay gente que rasga vestidura porque esta
señora que seguramente no tiene nada que ver con lo que hizo su padre, ni tampoco es responsable, y en eso estoy totalmente claro y de acuerdo, no tiene por qué ser responsable de lo que hizo de ella, pero sí, asumiendo un cargo público de alta importancia y de alta trascendencia, por lo menos desde el punto de vista ético y pero ella, por problema de conciencia, sí, debiera aclarar pero esta situación. Vuelvo al punto, ella es hija de Víctor Echeverría. ¿Un hijo tiene que responder por las acciones de sus padres? No tiene por qué responder, pero yo digo a nosotros, ¿por qué se nos torturó a nuestros hijos? ¿Por qué se nos también llevó a las prisiones? ¿Y por qué a nuestros hijos durante más de 20 años? ¿Es ella la llamada a responder de eso? Yo creo que ella no tiene por qué responder, pero sí el gobierno que asume, si quiere ser transparente y si quiere también instaurar una nueva moral en el país, porque se necesita también una nueva forma de gobierno, se necesita además considerar no solamente a las víctimas y a todas las personas que han sufrido, a todo el país dentro de eso, ¿no? Pero no se hace escondiendo la verdad histórica. Pero no se hace ya tampoco sin justicia. De Marina, ella ya subsecretaria de Marina del gobierno de Michelle Bachelet, y ella es militante socialista, o sea, militante del Partido por la Democracia. No podemos culparla a ella por tener una posición, digamos, antidemocrática o antiderechos humanos. Por eso lo que yo le quiero preguntar directamente, ¿qué espera usted de esta situación a partir de ahora? Bueno, yo no sé, yo no soy quien nombra a las personas del gobierno, pero si yo tuviera algo que ver, yo sé que hay personas bastante dignas también para asumir cargos, incluso la propia hija, por ejemplo, del coronel Ramos, que seguramente si no hubiera estado ese acontecimiento iba a ser ella misma. ¿Pero ser hija es un pecado, le pregunto yo? No, ella es doctora en ética, Carlos, y en ciencias políticas. ¿Ser hija es un pecado? ¿Ah? ¿Ser hija es un pecado, una responsabilidad? No, pero ¿por qué otras personas sí, para otras personas sí? ¿Y nuestros hijos por qué? ¿Por qué no, durante más de 16 años, después que terminó el periodo dictatorial en este país, no se le entregaba ni siquiera la nacionalidad chilena? Pero miles de familias están separadas hoy día porque nuestros hijos tuvieron que asumir otras nacionalidades para hacer su propia vida y sus propias carreras afuera. Y le reitero, ¿es responsabilidad de Carolina Echeverría? Ella no tiene ninguna responsabilidad, que yo sepa, por ser hija de nadie, de quien sea. Pero me imagino que desde el punto de vista ético sí es un problema, porque sería algo similar. ¿Ser hijo es un problema desde el punto de vista ético? Yo no he escuchado nunca que después que terminó todo el problema que hubo durante la Alemania nazi, fascista, digamos, se haya elegido a hijos de algunos de esos generales o de esos coroneles que cometieron tropelías, digamos, en montones de campos de concentración, como miembro de ninguno de los gobiernos que ha habido en Alemania después de la posguerra. No lo conocemos. Bueno, yo le quiero agradecer por haber compartido su experiencia con nosotros, una experiencia de hace 40 años que sin duda ha significado una experiencia muy dolorosa para su familia. Le agradezco este testimonio y haber conversado y haber venido aquí a CNN. Yo le agradezco a usted, Matilde, esta oportunidad que se me da, y quiero reiterar una cosa. Si yo estoy aquí, estoy vivo, es gracias a la solidaridad internacional, porque yo salí, tenía 9 roturas en los tímpanos, tenía lesiones inmensas en mis piernas, digamos, y tanto en Inglaterra, en varios países de Europa que me atendieron, me trataron, como finalmente en Suecia, donde el centro más especializado de la Cruz Roja me ha tratado hasta ahora, ¿no? Y Suecia es un país pequeño, pero con un corazón gigante, y quiero justamente dejar claro eso y agradecer eso. Gracias a eso, no solamente estoy vivo, sino que puedo estar aquí también hablando de estas cosas. Muchísimas gracias, don Carlos Pérez Tovar. Cómo no, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa aquí en Resumen Ejecutivo. Ya regresamos con las últimas noticias de esta hora. No se vayan.